Muy buenos días, bienvenido a Semillas de Amor en su canal Alimento para mi Espíritu. Hoy traemos un tema que hemos titulado Lluvia que refresca o chispa que incendia. Cada uno de nosotros seguramente en nuestra vida hemos vivido la experiencia de habernos chuzado un pie, de habernos clavado una espina y que seguramente eh, no tuvimos oportunidad de sacarla, lo doloroso, lo complicado que se vuelve tener ese pequeño elemento en nuestros pies. Nos impide caminar, nos adormece la zona, nos duele y nos incomoda todo el cuerpo. Esto hace referencia a que pequeñas cosas o instrumentos pequeños son capaces de cambiar nuestra vida y nuestras circunstancias por pequeños que estos sean. Y si hay un instrumento en nuestro ser que tiene esa capacidad y tiene ese poder, es nuestra lengua. Nuestra lengua produce la palabra, esa palabra que puede ser de bendición o esa palabra que puede ser de maldición. Es un instrumento que nosotros dice en Santiago capítulo 3, y lo invito a que lea todo el capítulo 3 de Santiago, que es imposible que nosotros seamos capaces de dominar. Es una tarea titánica que nosotros debemos enfrentar todos los días. Pero yo aparto 4 versículos que quiero que tengamos en cuenta para vivir nuestros días en ese control de ese instrumento tan poderoso. La palabra del Señor me dice en Proverbios 15:1, la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Eh, la palabra furor quiere decir enojo, ira, ¿no? Entonces, Proverbios nos está diciendo que nuestras respuestas deben ser cuidadosas, conscientes y controladas. Que una blanda respuesta, esa blanda respuesta quiere decir que no puede estar nuestra respuesta a cualquier motivación sujeta a la reacción de nuestras emociones. Tenemos que tener la capacidad de responder de manera clara, de manera tranquila, de manera sosegada, aún en la ofensa. Y eso dice la palabra del Señor, que esa respuesta blanda, consciente, quita la ira. Pero que si hacemos lo contrario, respondemos a la ofensa, a la agresión, al estímulo, con una respuesta áspera, agresiva, lo único que estamos haciendo es aumentar la posibilidad de conflicto o complicar el conflicto si ya lo hay. Entonces tenemos que vivir nuestros días pensando en que nuestras respuestas deben ser equilibradas y controladas en nuestras emociones. También en Proverbios, la palabra me dice, en Proverbios 15:4, dice, la lengua apacible es árbol de vida, mas la perversidad de ella, habla de la lengua, es quebrantamiento de espíritu. Quiere decir que muchas veces el resultado de las circunstancias de nuestra vida, así nos parezca extraño, se deben a las cosas con las cuales nos atamos, o se debe a las cosas por las cuales nos comprometimos, o se debe al uso de nuestra palabra, refiriéndose a la lengua, como instrumento de mentira, de falsedad. Como nosotros usemos nuestra lengua, dice la palabra, esa lengua apacible, tranquila y controlada, se vuelve árbol de vida. ¿Qué es un árbol de vida? El árbol de vida es aquel que da fruto. El árbol de vida es el que da cobijo, que da sombra. Un árbol de vida es aquel que es deseable, pero que la palabra también nos dice, ese mismo instrumento usado de manera equivocada daña nuestra vida y quizás tendremos que revisar si los resultados de nuestra vida es de lo que hablamos, o hablamos en exceso o hablamos poco, hablamos correctamente o hablamos cosas inapropiadas. La palabra también me dice en el versículo
de Proverbios 15:23. Dice la palabra de Proverbios 15:23. El hombre se alegra con la respuesta de su boca, y la palabra a su tiempo, cuán buena es. Entonces, quiero que usted sea cuidadoso en escuchar esto. Muchas veces a nosotros se nos pide opinión, se nos pide concepto, se nos pide ayuda, se nos pide consejo. La palabra me está diciendo que el hombre espera que a las personas que él confía sus cosas le dé una respuesta, le dé un sabio consejo, le dé una ayuda. Pero la palabra también me dice, me hace caer en cuenta, que si la respuesta es oportuna, cuando la persona la necesita, cuán buena es. Hay muchas ocasiones en que se hace más daño respondiendo a destiempo que respondiendo o no respondiendo. Es preferible a veces, si no fuimos conscientes de responder a tiempo, a veces en muchas ocasiones es preferible guardar silencio. Pero la palabra me dice que nosotros debemos ser cuidadosos en la relación con los demás, y cuando una persona nos pida concepto o opinión, lo hagamos cuando la persona lo está pidiendo. Nosotros hemos sido testigos en muchas ocasiones que una persona pide ayuda, opinión sobre algún tema, y la gente omite darle esa ayuda, darle esa opinión, y la persona fracasa en lo que estaba intentando hacer porque no encuentra el sabio consejo. Pero no falta el que llega después de que esa persona fracasó y le diga en la cara, ah, yo lo hubiera hecho diferente. Ya es preferible que no lo hubiera dicho. Es preferible que no hubiera abierto su boca, porque lo que está causando ahora es un perjuicio mayor. Pero también la palabra en Proverbios me dice, en Proverbios 26:20, sin leña se apaga el fuego, y donde no hay chismoso cesa la contienda. Si hay algo peligroso con nuestra lengua, es que nos permitamos a usarla para el chisme. Yo le doy un sano consejo. Cuando nosotros hablemos, hablemos de hechos, hechos medibles, cuantificables, comprobables. Hablemos de hechos. Hasta donde sea posible, no hablemos de opiniones, y menos de opiniones personales, y menos si se refieren a personas. Cuando nosotros hablemos con las personas, cuando nosotros tengamos conversaciones, hasta donde nos sea posible, hablemos de hechos que sean comprobables. No demos nuestras opiniones, porque nuestras opiniones son parte de un juzgamiento que estamos prohibido hacerlos. Nosotros no tenemos derecho a juzgar, y cuando nosotros empezamos a dar opiniones y conceptos sobre las personas, realmente lo que estamos haciendo es metiéndonos en un área de conflicto. Entonces, la palabra hoy, ¿qué me ha dicho? La palabra me ha dicho que yo debo tener una respuesta blanda para que las ira y para que el conflicto se apacigüe. Que yo debo dar tiempo, o dar la palabra a tiempo, que yo debo dar mi respuesta a tiempo. Si he de hablar, que hable a tiempo. Si he de dar un consejo, que hable a tiempo. Pero también me dice que el resultado de las circunstancias de mi vida es que yo haya tenido control sobre lo que yo digo, sobre lo que sale de mí. Dice la palabra del Señor, y Jesús dijo que no es lo que come el hombre, Pablo lo dice, que no es lo que come el hombre lo que contamina, sino que lo que sale de su boca. Entonces tenemos que tener cuidado. Nosotros no podemos atarnos a circunstancias a través de nuestra boca. Pero lo que termina también diciendo la palabra es que nosotros no podemos usar la palabra o nuestra lengua para avivar el fuego del conflicto a través del chisme. Entonces, la pregunta para nosotros en este día: ¿somos esa lluvia que refresca, esa lluvia que bendice, o somos esa chispa que incendia los conflictos, que incendia los problemas y que propaga destrucción? Viva este día haciéndose consciente de para qué usa usted su lengua.
Yo le bendigo en el nombre de Cristo Jesús y lo espero mañana a las 7 de la mañana en Semillas de Amor.